hemos invitado a Alejandro Rebolledo. Él es abogado, él es consultor, adicionalmente un experto en el tema de delincuencia organizada y también es director del Instituto de Altos Estudios de Derecho, para profundizar sobre este tema y otras aristas distintas sobre lo que actualmente pasa en Venezuela. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Gabriela. Queríamos justamente en primer lugar entender a qué se refieren cuando utilizan este término, porque podría tener una incidencia directa en los ciudadanos, pero lo escuchamos como algo lejano, ajeno a lo que es la realidad, el día a día del venezolano. ¿Qué se buscaría con esto y qué lograrían los venezolanos de a pie? Bueno, Gabriela, fíjate, el problema, digamos, más grave que tiene Venezuela es precisamente la justicia. Existe una impunidad total en relación a muchísimos hechos que, de hecho, hay investigaciones dentro de la Corte Penal Internacional basado en lo que la carencia de justicia o de poder llevar hacia procesos a aquellos que son responsables de muchos delitos en Venezuela. Cuando baja la evaluación de las instituciones en Venezuela, la institución peor evaluada es el Tribunal Supremo de Justicia, es la evaluación del sistema de justicia. Cuando baja la evaluación de lo que es el Estado de Derecho, el país con peor Estado de Derecho es Venezuela. Por lo tanto, para que pueda existir una garantía de lo que se pueda definir en México, tiene que existir un garante capaz de cumplir con eso. Coméntenos a qué se refiere con un garante, es decir, que haya alguien que le ponga la cascabel al gato, que haga que este fue el acuerdo que se alcanzó en México y luego ese acuerdo efectivamente lleve a un resultado y tenga resultados prácticos, porque esa es una de las grandes dudas que tienen los venezolanos. Ellos pueden firmar mucho en este diálogo, sin embargo, quizás el régimen de Maduro cumple a conveniencia. Bueno, la comunidad internacional sentó tanto al gobierno de Maduro como a la oposición. Eso tenemos que empezar por ahí. Ellos se sentaron en función de que la comunidad internacional dijo que la única posibilidad que existía para seguir apoyando, digamos, la posibilidad de una salida en Venezuela era que existiera una negociación. Entonces, no es posible para nosotros que exista cualquier acuerdo de negociación en México si no tienes la garantía en la justicia que se pueda cumplir, porque mañana llega el gobierno de Maduro y dice, bueno, no me gusta lo que ustedes acordaron y meten a una serie de opositores presos, o viceversa, y llegan y no cumplen con una serie de condiciones o situaciones que hayan acordado. Por lo tanto, lo único que es posible es que exista tanto un Tribunal Supremo de Justicia que pueda hacer cumplir y ejecutar, basado en la institución, en la Constitución y en el ordenamiento jurídico venezolano, que tanto se acuerde en México se pueda cumplir. Por eso hablamos del garante. Tiene que existir ese garante ahí. Porque una serie de hechos que vienen sucediendo, Gabriela, en Venezuela, lo vemos como no existen jueces capaces de llevar a cabo el cumplimiento de la Constitución y el ordenamiento jurídico venezolano. ¿Quién podría ser ese garante? ¿Es una persona, es una comisión multidisciplinaria de venezolanos? Fíjate, en experiencias anteriores, fíjate, cuando hubo ese acuerdo de negociación o esa mesa de negociación entre la FARC y el gobierno de Colombia, por dar un ejemplo, cuando se llegó al punto de la justicia, esa mesa se distanció durante un año porque es el punto, digamos, más difícil de poder darle a las víctimas o darle a los ciudadanos lo que ellos más solicitan, que es la justicia. Pero eso fue posible con una comisión especial que se creó. Se crearon 3 abogados del lado del gobierno y 3 abogados del lado de la FARC. Digamos, por dar un ejemplo. Nosotros hemos dicho que aquí debe existir una comisión especial, tanto del lado del gobierno de Maduro como del lado de los que representan la oposición, para darle unas formas técnicas para llegar a una solución a la justicia y que esto pueda tener un camino para que se pueda garantizar, como te he dicho, lo que se establezca en México.
Quería justamente profundizar en ese tema de la reinstitucionalización. Por una parte, vimos cómo se nombró un nuevo Consejo Nacional Electoral antes de que empezara este proceso de diálogo y de alguna manera ese nuevo Consejo Nacional Electoral da paso a que hoy haya una observación por parte de la Unión Europea. En las cabezas de los demás poderes del Estado podría estar esa reinstitucionalización, por ejemplo, nombrar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, que hayan cambios significativos en los que actualmente llevan la Fiscalía. Ese podría ser uno de los objetivos fundamentales de este punto tan particular en el diálogo. Es que es el punto fundamental, Gabriela, porque no es posible que con ese Tribunal Supremo de Justicia que está en Caracas se pueda dar transparencia y seguridad que lo que se va a cumplir o lo que se va a acordar se pueda cumplir. Evidentemente no lo es, porque es un apéndice del Poder Ejecutivo. Los jueces en Venezuela tienen un gran temor de actuar, igualmente la policía y los fiscales, porque saben que si actúan ajustados a derechos, o sea, si actúan ajustados a la Constitución, ellos pueden ser destituidos, encarcelados y perseguidos. De tal manera que tiene que existir la cabeza de la institución judicial que le dé la garantía a los jueces, los fiscales, a la policía, que actúe ajustado a la Constitución, al ordenamiento jurídico, y que de esa manera se le pueda dar camino a lo que es realmente lo que es la justicia y los procedimientos en Venezuela. No puede ser que cada vez que se tenga que ejecutar una acción en función de alguien que está detenido, porque un objetivo político del momento tenga que llamarse y decir, no lo haga, espérese que yo le digo cuánto. Y si el juez decide, la policía o el órgano donde tiene recluido a la persona no lo ejecuta porque está esperando la orden política. De tal manera que no es posible ejecutar nada en México si no hay la garantía de quienes tengan el deber constitucional sean otro rostro y tengan una visión realmente institucional. ¿Cuál es su evaluación sobre lo que ha venido siendo este proceso de diálogo, estas primeras 3 sesiones? ¿Han sido efectivas? ¿Qué recomendaría? Bueno, en parte son muchos años de forcejeo político, son muchos años de ofensas, son muchos años, digamos, de visiones distintas. Tenemos un exilio que está muy dividido, muy fragmentado. En lo interno también hay una fragmentación muy difícil. Por lo tanto, que es parte de lo que se va a vivir. Ellos van a seguir jalando hacia donde tienen que estar, el otro grupo va a seguir haciéndolo. Por eso te digo, lo único que va a permitir que esos dos grupos puedan estar dentro de la Constitución y ninguno de los dos se salga con las garantías es que existan instituciones que sean respetadas, respetables y que ellos estén, digamos, ceñidos a lo que es la Constitución y el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, va a seguir así, van a seguir planteamientos de lado y lado, pero la única manera real de solución es que exista esta garantía. Yo creo que ese es el punto específico y en todos los procesos, Gabriela, de negociación, siempre el tema de la justicia ha sido el tema más duro y más difícil de poder encaminar. Ahora, ¿usted está de acuerdo con este proceso de diálogo? Y se lo pregunto porque usted ha sido una de las personas que de manera más clara ha dibujado el rostro criminal del régimen de Nicolás Maduro. Y hay quienes dicen que sencillamente con delincuentes no se negocia. ¿Cuál es su posición al respecto? Mira, en Venezuela los delitos contra el patrimonio público, contra los derechos humanos y contra el tráfico de drogas no prescriben. El artículo 271 de la Constitución. Cuando visualizas esos otros puntos de negociación en varios países, te has dado cuenta, por lo menos generales que persiguieron a la FARC durante 38 años, estuvieron sentados frente a frente con ellos para llegar a un acuerdo de justicia y paz para su país. Nosotros creemos que para la única manera de llegar a un tema de justicia y paz, como lo ha dicho la comunidad internacional, que la única forma de apoyo que sigan es estableciendo que existe una negociación. Lo han dicho países que nosotros hemos creído pues que tienen una posición mucho más firme, ha dicho la única manera es llegar a una negociación. Nosotros estamos del lado de la justicia, del lado de la paz. Nosotros tenemos que devolverle a los jóvenes de Venezuela, a los niños de Venezuela, su país. Lo que tengamos que hacer para establecer que exista una ruta para que exista justicia y paz en Venezuela, lo vamos a hacer. Usted también ha sido una de las personas más activas en el tema de la investigación de todos esos personajes que terminaron sancionados, que tienen recompensas.
usted justamente ha contribuido con esas investigaciones. ¿Tiene conocimiento de que estas continúen? Porque, por ejemplo, en la conversación que tuvimos recientemente con el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, él decía que si no se cumplen los acuerdos, podrían venir más sanciones. Esto va en paralelo, si bien se está dialogando en México, no se suelta la posibilidad de que sigan habiendo algunas sanciones individuales y esas investigaciones no se detienen. ¿Cómo se maneja esto? Mira, Gabriela, en la primera fase, los delitos contra la delincuencia organizada es ofrecerle a quien está investigado y acusado que coopere. Aquí hay mucha gente cooperando desde hace mucho tiempo. Tú eres una gran investigadora, lo sabes muy bien en diferentes estados, tanto en la Florida como en Nueva York, como en Houston. Hay cooperando personas que están investigadas y procesadas. Es muy difícil que cuando hay una red en el tema del tráfico de droga o en el lavado de dinero, tú puedas voltear una situación de ese tipo, porque la cooperación de parte de quien está investigado y está acusado sigue con respecto a ello. Como te he dicho, en Venezuela no prescriben ninguno de esos delitos. Ahora, que cada uno de estos sujetos que está siendo investigado en un país tiene que responder por el tema de la justicia. Y tú tienes a este señor Carvajal cooperando con España para tratar de no ser extraditado a los Estados Unidos, buscando fórmulas de evitar, digamos, penas superiores a lo que ellos tienen. Cada uno de los que tienen procesos abiertos, esos procesos, para que ellos los cierren, van a tener que defenderse para defender su posición en un expediente específico penal que tienen cada uno de estos países. Ahora bien, hay quienes se preguntan cómo se va a llevar a cabo este proceso, donde van a haber elecciones, donde de alguna manera se está buscando también la reactivación económica, pero incluso se habla de la apertura nuevamente de la Embajada de Estados Unidos en territorio venezolano, pero está una recompensa por la cabeza como por figuras, por ejemplo, como la de Nicolás Maduro. ¿Cómo puede compaginarse este tema? Usted que es especialista en este tema del crimen internacional. Fíjate, en el tema a raíz de la administración del presidente Biden, han existido una serie de movimientos importantes con respecto a las sanciones. La industria petrolera internacional se ha ido moviendo estratégicamente en torno para tratar de que Venezuela no sea un país que donde China, Rusia e Irán se queden con el petróleo venezolano. Se han ido moviendo, digamos, de manera muy estratégica con respecto a esto. De hecho, hay una serie de licencias que se han venido dando para que sigan funcionando en Venezuela. Eso es una realidad. Pero Irán es un país que es experto en saber bypassear las sanciones americanas. De hecho, es el primer socio con el que tiene Venezuela para sobrevivir en razón de eso. Se han ido hacia el euro y se han ido hacia las criptomonedas para bypassear las sanciones americanas. Eso lo sabe todo el sistema financiero internacional, porque nosotros que hemos rastreado dinero durante muchos años, sabemos dónde está el dinero, cómo han contaminado el sistema financiero internacional. Ahora, ¿cuál es la única manera, Gabriela, de nosotros poder realmente tener reciprocidad y poder tener asistencia legal mutua? Es que existe una institución en Venezuela. Cuando no existe una institución, bueno, entonces están los demás países y dicen, bueno, ¿a quién le entregamos la información? ¿A quién le entregamos los expedientes de todo lo que sabemos del lavado de dinero si volteamos hacia un lado y no tenemos cómo hacerlo? Porque hay unos países que dicen, no queremos entregar esta información. Terminamos igualmente en el tema de la reinstitucionalización. Terminamos en el tema de una unidad de inteligencia financiera confiable. Terminamos en el tema de un fiscal confiable para que persiga el narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción. Terminamos un Tribunal Supremo de Justicia que sea capaz de enjuiciar a estos sujetos. Todo va a terminar en la reinstitucionalización. Ahora bien, Nicolás Maduro entonces podría alcanzar que se le quite, por ejemplo, ese precio por su cabeza si permite que el país sea reinstitucionalizado. Ese podría ser uno de los intercambios más claros dentro de esta negociación. Fíjate, él tiene un juicio o un expediente en torno a una vinculación con el tráfico de drogas. Por eso tiene digamos, su cabeza tiene una recompensa de $15 millones. Igual el señor Diosdado Cabello, igual Tarek El Aissami, igual el presidente del Tribunal Supremo en Venezuela, Michael Moreno, de igual manera el superintendente de criptomonedas, de igual manera varios policías. Pero déjame decirte, Gabriela, esas son las recompensas, digamos, como el tops que conocemos.
Pero de ahí hacia abajo, Gabriela, hay otras recompensas que nadie sabe por informaciones que se den con respecto a unos sujetos. Así se maneja el sistema financiero americano, que tienen otros niveles de recompensa y tienen otros montos. Esa relación del señor Maduro con la justicia americana tendrá que resolverlo él con la justicia americana, porque es un expediente criminal y no tiene nada que ver, digamos, con un tema político, sino una negociación, un juicio, un expediente que tiene que ver con el sistema de justicia, donde sí existe independencia de poderes. Sí, precisamente hablando de recompensas está el tema del pollo Carvajal. No sé si tiene algún tipo de información al respecto de cómo se logra esta captura y adicionalmente también que nos hable un poco sobre este proceso de extradición que nuevamente se alarga y nos obliga a compararlo con el tema de Alex Saab. Bueno, el pollo Carvajal desde hace muchísimo tiempo, inclusive desde que trabajaba en Venezuela para el régimen de Maduro, para Chávez o Maduro, siempre trató de tener relación con la DEA y buscar una forma de entregar información para salirse de eso. Esto no es nuevo, digamos, este proceso que él trata de negociar desde hace mucho tiempo. Él hizo unos primeros contactos con la DEA y con esos contactos no fue posible. Después de eso, cuando vieron que él estaba tratando de tener vinculaciones, Chávez lo nombra en un cargo como viceministro, después lo nombra en Aruba. O sea, él siempre trató de buscar fórmulas de entregar información. Con respecto a este año y 10 meses donde él se encontraba fugado, por supuesto, todas las pesquisas nos daban a nosotros. Yo creo que hablamos nosotros en una oportunidad. Yo decía que estaba entre España y Francia, estaba en ese proceso que no se movía, trataba de buscar fórmulas. Detrás de esto, hay que ver quién financiaba al señor Carvajal durante todos esos meses, quién pagaba ese apartamento, cómo comía, cómo se alimentaba. Acuérdate que a raíz de todo lo que se hizo en los procesos del 11 de septiembre, aquí en los Estados Unidos, se descubrieron que las ONG ayudaban a financiar el terrorismo, que hay que ver lo interesante de esto y quién estaba detrás de él y quién financiaba todo ese proceso mientras él se mantuvo. Él está tratando, por supuesto, en el año 2019, el Ministerio de Interior en España le negó el asilo. Eso es público y notorio. Ellos, los abogados, van a apelar, van a buscar una forma en todas las instancias administrativas y constitucionales para pelear el asilo de él y por supuesto él paralelamente está negociando unas informaciones para que sea procesado por delitos en España y evitar ser extraditado, que es el gran, por supuesto, temor de todos. Ahora, doctor Rebolledo, ¿usted cree que él realmente tiene pruebas, información valiosa para España que evite que sea extraditado? Ahí se juega lo político y lo jurídico, ¿no? Hay esas conveniencias jurídicas políticas donde él tiene información que va a tener que entregar. Por supuesto, estos sujetos, cuando trabajan a nivel de inteligencia, Gabriela, durante mucho tiempo, guardan información privada o información que ha servido para encontrar, digamos, redes, para utilizarla en un momento determinado para salvar su pellejo. Él tiene información, por supuesto, durante muchísimos años que trabajó a nivel de inteligencia con varios países y sabe, pues, de conexiones, de bancos, de testaferros, de empresas, de personas que están vinculadas tanto al chavismo como a los diferentes personeros que hacen vida en España. Con respecto a la información que maneja Alex Saab, se dice que va más allá del tema del régimen de Nicolás Maduro, que incluso Estados Unidos está interesado particularmente en él, porque también hay otras conexiones con el tema de Irán, de Rusia, que podrían también llevar al crimen internacional. ¿Usted cree que esto es así, que él maneja ese tipo de información? Bueno, fíjate, Alex Saab, como tú sabes, está acusado de 8 delitos aquí en los Estados Unidos por lavado de dinero de $350 millones, donde inclusive un profesor de la Universidad de la Florida que fue enjuiciado en torno a eso, que a raíz de esa utilización de este profesor de la Universidad de la Florida es donde se descubre pues la vinculación con el señor Saab y el dinero por donde venía de los Emiratos Árabes y otros países. Alex Saab, no nos olvidemos que con la muerte de Soleimani, Irán hace una acusación formal a los Estados Unidos y le dice que van a vengar su muerte y aquellos quienes ejecutaron esa acción van a morir. Entonces, uno de los intereses importantes de los Estados Unidos es toda esta vinculación financiera que tiene Alex Saab, es decir, con Siria, con Irán, con el Líbano, con Pakistán, con China, con Rusia. ¿Quiénes son los banqueros que están ahí? ¿Quiénes son las empresas que se vincularon? ¿Quiénes han podido violar las sanciones americanas? Porque los americanos dicen
de repente uno de esos sujetos está entre nosotros y necesitamos saber quiénes son. Por eso que hay un interés superior por Al-Assad. Y del lado del gobierno de Maduro, por supuesto, están pagando la factura. Decir que este señor los ayudó para bypassear las sanciones y deben responderle a Irán, a Siria, a Turquía, a sus países aliados, y por eso hacen lo que están haciendo con Al-Assad, una especie de Che Guevara de ellos para tratar de salvarlo o responder todo el apoyo de estos países que le brindaron con la cabeza de Saad. Doctor Rebolledo, quería también aprovechar la oportunidad de analizar junto a usted esta supuesta burbuja económica que se está dando en Venezuela. Bodegones que son como grandes supermercados de lujos que tienen hasta sensores en puntos específicos de la ciudad capital, que lleguen productos importados de todo tipo. ¿Esto tiene relación directa con el lavado de dinero? ¿Realmente hay una recuperación económica? ¿Qué se busca con estas pequeñas burbujas económicas en Venezuela y el peligro que eso puede representar para que ese dinero sucio siga circulando a través de Venezuela? Gabriel, en Venezuela hay varias Venezuelas. Una Venezuela, la que vemos, fíjate, por ejemplo, vemos esa Venezuela política que está en todos esos estados tratando de participar en unas elecciones para concejales, diputados del Consejo Legislativo, alcaldes, gobernadores. Entonces, tú cuando volteas a ver eso y dices, bueno, pero esta no es esa Venezuela que nosotros nos pareciera que está en un deterioro tan grande. Después encuentras una Venezuela, la que tú dices, donde están activando los casinos, donde están activando los bodegones, donde hay una circulación importante. Y después ves la gravedad que existe en un país petrolero, donde la industria petrolera está totalmente deteriorada, los campos petroleros no pueden producir porque no tienen tanto los servicios o los productos para que pueda explotarse. Tienes el tema de la gasolina como un tema grave, después tienes un tema de los lubricantes igualmente grave, pero si bien es cierto que estos países, como hemos hablado, aliados a Maduro, han hecho posible que exista una circulación y un flujo interno. Va a entrar otro tipo de forma de hacer negocio con otra reconversión monetaria. La gravedad que pasó con el Banco de Venezuela y la gravedad que pasó con el Banco Bicentenario en la movilización de cuentas, te das cuenta de lo vulnerable que es el sistema financiero. Existen varias formas en cómo se está moviendo Venezuela, pero sin lugar a dudas, las sanciones han sido muy duras y muy graves para ellos poder, digamos, manejar una serie de recursos y no seguir saqueando lo que ha sido públicamente, como nosotros lo hemos dicho, más de 800.000 millones de dólares se han lavado desde Venezuela, donde todo el comienzo del chavismo. ¿Usted cree que va a haber una relación directa entre ese lavado de dinero y esa reactivación económica? O sea, el interés por volver a invertir en Venezuela podría estar relacionado a ese punto. La única forma de poder reactivar la economía y de reactivar la confianza es con la reinstitucionalización. No hay forma de que un empresario serio, mundial, una transnacional, vaya a invertir en Venezuela si no encuentra la posibilidad que un sistema de justicia le garantice que sus bienes, su inversión, digamos bien habido, pueda ser respaldada y pueda ser blindada en un tribunal a la hora de una diferencia. Si tú estás jugando a que, como va viniendo, vamos viendo para hablar en el alargo popular, y vaya a decir que le quiten los bienes si hay un gobernante de turno, no le gustó porque usted hizo tal o cual cosa, entonces ese inversionista no va a arriesgar lo que es una inversión tan importante en un mercado que el mercado no le pueda permitir. Cuando tú hablas con los economistas en Venezuela y hablas de todo el monitoreo y el diagnóstico que existe, termina en la institucionalidad. Te dice que hay muchísimos venezolanos capaces de ejecutar, pero no lo hacen porque no tienen la oportunidad y no tienen una institución que pueda respaldar y garantizar que lo que ellos van a hacer puede ser realmente blindado constitucionalmente por el ordenamiento jurídico venezolano. Muchísimas gracias por su participación, doctor Rebolledo. Muchas gracias a ti, Gabriela. Son las declaraciones de Alejandro Rebolledo, quien es consultor, abogado penalista, también especialista en el tema de la prevención de la delincuencia organizada. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas. Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino, Professional Makeup.